momentos tan difíciles como los de un accidente aéreo, es fundamental expresar nuestro respeto y solidaridad hacia las víctimas y sus seres queridos. El respeto hacia aquellos que han perdido la vida es una muestra de empatía y consideración de su dolor. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, 16 de agosto de 2010. El vuelo 8250 de la aerolínea Aires, que fue fundada en Colombia en 1981, bajo el nombre de Aerovías de Integración Regional S.A, estaba a punto de despegar desde la capital colombiana con destino a la isla de San Andrés. El avión destinado para esta ruta es un Boeing 737 fabricado el 21 de febrero de 2003, con matrícula Hotel Kilo 4682, con 131 pasajeros a bordo y una tripulación de 6 personas. La salida de este vuelo estaba programada para las 21:30 p.m., pero por condiciones meteorológicas no fue posible despegar a esta hora. A las 23:30 p.m., el capitán solicitó a Torre de Control autorización para el movimiento hacia la pista seguido del despegue. Y siendo las 00:07 am, inició el despegue de este vuelo. Al mando estaba el capitán Wilson Gutiérrez, de 43 años, completando 7.643 horas de vuelo, y como primer oficial Camilo Piñeros, de 25 años de edad, con una suma total de 1.900 horas de vuelo. El comandante, de 43 años de edad, poseía licencia de piloto de transporte de línea, emitida el 21 de julio de 2006, con certificado médico de primera clase válido hasta el 5 de diciembre de 2010. Inició a volar en 1992 en una escuela de aviación en Bogotá, donde tuvo su licencia el 19 de noviembre de 1991 como piloto comercial de avión. Se desempeñó como primer oficial en el equipo DC-3 en otra compañía. Luego voló como primer oficial de un avión privado PBY-6A Catalina. Ingresó a Aires en 1998, en donde voló EMB 110 por 3 años y medio. Se desempeñó como primer oficial de Dash 8 desde el 2001 hasta el 2005. Fue promovido a capitán de Dash 8 en 2005, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2009. El 20 de abril de 2010 efectuó el chequeo final de rutas como piloto con resultados satisfactorios. El primer oficial, de 25 años de edad, poseía licencia de piloto comercial de aviación, Papa Charlie Alfa, emitida el 9 de mayo de 2007, con certificado médico de primera clase, válido hasta el 6 de marzo de 2011. Inició a volar en el año 2006, en una escuela de aviación en Bogotá. Únicamente ha trabajado en Aires, empresa para la cual ha venido laborando durante los últimos años desde agosto del 2006. Voló como primer oficial en Dash 8 y luego fue transferido al equipo Boeing 737 a partir de agosto del 2009. Tripulantes de cabina: Adriana Cárdenas, Alba López, Carolina Ospina y Ángela Vanessa Toro. El avión se encontraba realizando la ruta sin problemas, ascendiendo con normalidad a 36.000 pies, y estaban a 1 hora y 30 minutos aproximadamente de su destino. Transcurrida 1 hora aproximadamente del vuelo, los pilotos pidieron autorización de la torre de control del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés para realizar el descenso seguido del aterrizaje a la pista 06. El capitán, mientras preparaba la cabina para terminar su vuelo de lunes, confiesa a su primer oficial la preocupación que tiene por las condiciones meteorológicas del día. Siendo la 1:47 am, el avión impactó bruscamente cerca de la pista autorizada para aterrizar, a 250 km por hora, lo que provocó que el avión se dividiera en 3 secciones. Los trenes de aterrizaje y motores se desprendieran y se perdiera la vida de 2 personas de los 131 pasajeros a bordo, de las cuales una niña de 11 años estuvo 2 semanas en hospitalización,
pero lamentablemente perdió la vida debido al impacto de la situación. Los daños que sufrió la pista de aterrizaje fueron daños mínimos en la superficie de la pista y una luz izquierda de borde de pista. Restos de los extremos de las alas se encontraron distribuidas en ambos costados de las zonas de impacto de ambos motores. No hubo evidencia de un impacto previo contra el terreno antes de impactar la depresión. Durante la secuencia del impacto, el fuselaje del avión se rompió en 3 secciones principales siguiendo la trayectoria del aterrizaje. La aeronave se detuvo aproximadamente a 160 metros delante del umbral de la cabecera 06. La sección delantera, de la nariz hasta la fila número 8, fue completamente separada del fuselaje, quedando transversal a la pista con rumbo magnético 135.2 grados aproximadamente. La sección media del fuselaje, seleccionada desde la fila 9 pasajeros hasta la fila 18, giró en el impacto apuntando finalmente con rumbo magnético de 249 grados aproximadamente. La parte del empenaje, desde la fila 19 hasta la cola de la aeronave, se separó en su mayoría desde la sección media, quedando enfrentada con rumbo magnético de aproximadamente 315 grados. La parte media y trasera del fuselaje quedaron situadas al lado izquierdo de la pista, y la sección delantera quedó transversalmente justo a la izquierda del eje de la pista. Diversos tipos de escombros fueron localizados desde la zona de impacto inicial hasta la posición final de la aeronave, incluyendo ambos motores, trenes de aterrizaje, puntas de wingles y estabilizadores horizontales, entre otros. Todas las áreas del impacto y ubicación final de los restos de la aeronave fueron documentadas y ubicadas con ayuda de los dispositivos GPS. El avión involucrado era un Boeing 737-700, registro Hotel Kilo 4682, con número de serie MSN 32416, número de construcción 1270. El avión fue construido en 2003 y se entregó por primera vez a EasyJet, registrado como Golf Echo Zulu Juliet Uniform. Luego se vendió a Aires en marzo de 2010. Los investigadores dijeron el día después del accidente que el registro del mantenimiento de la aeronave estaba actualizado. La Autoridad de Aviación Civil de Colombia, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana abrieron una investigación sobre el accidente. El aeropuerto se cerró mientras los investigadores examinaban los restos. Se esperaba que el cierre durara hasta las 6 horas del día 17 de agosto. Según los informes, la aeronave se estrelló con un mal tiempo, mientras que se informó de una tormenta en el área, pero no en el aeropuerto. El informe METAR, mensaje de observación meteorológica rutinaria de aviación, vigente en el momento del accidente, indicó que el viento era del este-noreste a 6 nudos, 11 kilómetros por hora. La visibilidad era buena y la pista estaba mojada. La aeronave aterrizó en medio de una intensa tormenta eléctrica, según el coronel Barrero. La siguiente imagen representa el impacto que tuvo la aeronave y cómo este afectó la vida y salud de los pasajeros y la tripulación dependiendo de la ubicación de su silla. Cada uno de ellos sufrió daños, tanto físicos como emocionales, y que seguramente los dejará marcados por el resto de sus vidas. La torre de control, al darse cuenta de esto, hicieron un llamado inmediato a los bomberos del aeropuerto, quienes sofocaron rápidamente un pequeño incendio que se había iniciado en un ala del avión, y a las ambulancias para atender a los pasajeros heridos. Los sobrevivientes del accidente describieron el vuelo como normal, hasta el violento impacto durante el aterrizaje. Los pasajeros no sabían qué le había sucedido al avión hasta que se produjo el accidente. El piloto activó la señal de cinturón de seguridad y les dijo a los pasajeros que permanecieran sentados en sus asientos con el cinturón de seguridad abrochado. Los pasajeros podían ver la lluvia y los relámpagos a través de la pequeña ventana de la cabina, pero nada les parecía extraño, sino solo hasta el momento del accidente. Hubo notificación inmediata a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Aeronáutica Civil, quien asumió la responsabilidad de la investigación del accidente.
y gracias a que el avión no se destruyó por completo, se pudieron rescatar partes de él, incluyendo recolección de evidencias como cajas negras, registradores de vuelo y de voz. También entrevistas con los sobrevivientes y análisis de las situaciones meteorológicas en el momento del accidente, que tenían información vital para la investigación y conclusión de la misma. Nuestra prioridad eran los pasajeros y sacar a todos sanos y salvos, así que nos centramos en ello. Que tenían información vital para la investigación y conclusión de la misma. Los datos recogidos fueron analizados minuciosamente. Esto incluyó el examen de los procedimientos de aterrizaje seguidos por la tripulación, las comunicaciones con la torre de control y el desempeño de los sistemas del avión. Y se elaboró un informe que detallaba las causas probables del accidente. Según el informe, una de las causas principales fue la aproximación inestable y la decisión de la tripulación de continuar con el aterrizaje a pesar de las condiciones meteorológicas. La investigación demuestra que el procedimiento de aproximación no estaba acorde con los niveles recomendados por el fabricante del avión, pero necesitaba una respuesta para la pregunta ¿por qué el piloto decía que estaba en el ángulo correcto? La investigación oficial concluyó que el accidente se debió a un error de cálculo por parte de la tripulación de la altitud de la aeronave durante la última fase de la aproximación. El accidente se produjo por ejecución del vuelo por debajo del ángulo de aproximación, llevando a que la tripulación creyera que iba volando mucho más alto, lo que llevó a los pilotos a una ilusión de agujero negro. La controladora informó en la entrevista que ya tenía ella el avión a la vista. Entonces ella preguntó al piloto si tenía el campo a la vista. El piloto respondió inicialmente que no, pero ahí mismo al terminar su respuesta ya respondió que ahora sí tenía el aeropuerto a la vista. Podemos decir que ese agujero negro, que en medicina lo llamamos como punto ciego, es un punto donde el nervio óptico conecta a la retina con el cerebro en una parte que se llama una lámina visual, y en esa área existen unas células que se llaman conos y bastones, que son los que nos dan la visión de día y la visión de noche. Ahí no existen. Entonces, esos dos puntos de cada ojo son totalmente ciegos. En la aviación es común que existan o se den las ilusiones ópticas o visuales. ¿Por qué? Porque así estén en condiciones, primero que todo, de buena visibilidad. No están exentos de fenómenos como niebla, lluvia, contaminación, que hacen que sean factores que disminuyan un poquito la parte visual. Esta ilusión óptica se produjo por la combinación de una pista rodeada de mínimo contraste y mucha iluminación focalizada, agravada por malas condiciones meteorológicas de la lluvia fuerte en ese momento, siendo algo bastante peligroso. Para contrastar este efecto, los pilotos deben verificar sus instrumentos y otras ayudas disponibles como las luces de la pista. A su modo de ver, estaban haciendo lo correcto. Y el agujero negro, la ilusión que tenían en cabina, pues provocó los hechos que hasta ahora conocemos que fue haber efectuado el aterrizaje por esa ilusión antes de la pista. La Aerocivil emitió varias recomendaciones a la compañía tras el accidente, como por ejemplo la técnica de aproximación visual y aterrizaje por sus pilotos. Según el RAC 114, cuando el suceso haya producido lesiones mortales, fatalidades o daños importantes a terceros, o cuando la autoridad de investigación de accidentes lo considere necesario, se realizará la inspección obligatoria de los componentes y elementos con el apoyo de las casas fabricantes y organismos de investigación internacionales, con el propósito de brindar la mayor transparencia técnica posible.
En este accidente aéreo iban 131 pasajeros, más los tripulantes que eran 6. El avión llevaba 18 extranjeros, 2 alemanes, 4 brasileros, 2 costarricenses, 5 estadounidenses y 5 franceses. Una mujer mayor falleció a causa de múltiples traumas sufridos durante el accidente. Y 2 semanas después, una niña de apenas 11 años que se encontraba herida de gravedad murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Cuando sea posible y de acuerdo con las características del evento, el investigador a cargo citará a la tripulación para ser entrevistada. Estas declaraciones pueden ampliarse o extenderse como resultado directo del avance de la investigación y diferentes de las declaraciones escritas que se solicitarán de manera posterior para ser anexadas a la investigación. El vuelo estaba retrasado porque venía. The flight was running late because it was coming from Cali, and it was late due to poor weather. They said it was running 2 hours behind, but it actually ended up being twice De that. 2 horas, pero la verdad se duplicó la espera. Prior to beginning our descent into San Andres, we began to experience some light turbulence. Empezó una turbulencia suave. Ladies and gentlemen, please return to your seats and fasten your seatbelts. La lluvia. It was raining, there was lightning, a lot of lightning, and the turbulence started to intensify. Ver cómo tú te subes a una aeronave y When you think of boarding an aircraft, you imagine leaving it in the same manner, medio, sino que lo vas a hacer not forcibly or in pain, fear, frustration. una forma frustrante. It's something you can never imagine happening. Sabrías o imaginabas que iba a pasar. La aeronave estuvo en comunicación con los servicios de control de Bogotá, Panamá y las dependencias de aproximación San Andrés y Torre San Andrés. Todas las comunicaciones se desarrollaron con normalidad y quedaron registradas satisfactoriamente para transcripción de las mismas sin ninguna anomalía aparente. Aires 8250. Aires 8250. Al momento ocurrido el accidente, había una célula tormentosa que estaba posicionada al norwhisky de la estación, pero esta formación tormentosa no estuvo sobre la estación del aeropuerto, sino levemente hacia la izquierda. Uno de los componentes más importantes para poder determinar si había o no cortante de viento fue el sistema de proximidad contra el terreno, el cual debía de ser enviado también a los laboratorios para así tener la certeza si sí o no se había presentado una cortante de viento. Aires 8250. Prosiga 8250. Descenso para 3010. Las condiciones que se le reportaron a la aeronave cuando mantuvo primer contacto con la estación estaban buenas respecto a que no había precipitación sobre la estación, que había buena visibilidad horizontal, pero que se avistaban relámpagos y se escuchaban truenos, que eso fue la primera información que se le dio al capitán. Al momento hay tormenta sobre la estación. La visibilidad era mayor a 10 kilómetros cuando el vuelo estaba 15 minutos antes de aterrizar, como 60 millas fuera. Aires 8250. Autorizado a aterrizar. Pista 06. Viento 09. 0 grados. Llovizna 10 nudos. QNH 2987. Cuando el vuelo ya entró en la trayectoria final hacia la pista, la lluvia había evolucionado de llovizna a lluvia más fuerte. Lluvia fuerte sobre la estación. Visibilidad reducida. 5 kilómetros. Después la controladora dio un informe adicional cuando el piloto ya estaba en la mitad del procedimiento de aproximación final. Flaps 30 grados, confirmando aterrizaje. Le dio un informe de que la visibilidad ahora eran 4.000 metros y la lluvia estaba más fuerte todavía. Visibilidad reducida. 4 kilómetros. Pista encharcada. Vientos 040 grados. 8 nudos. Recibido, pista encharcada, viento 040 grados, 8 nudos. En ese momento, la controladora informó en la entrevista
que ya tenía ella el avión a la vista. Entonces ella preguntó al piloto si tenía el campo a la vista. El piloto respondió inicialmente que no, pero ahí mismo al terminar su respuesta ya respondió que ahora sí tenía el aeropuerto a la vista. All set for landing y estamos autorizados. En ese momento, la torre de control informa que hay una ráfaga de viento de 15 nudos en el sentido contrario a la dirección del avión. El capitán revisa con el copiloto los procedimientos en caso de Winchard. De frente con 15. En caso Winchard, Toga, Max, Trush. Dejamos flaps y tren en la configuración, ¿cierto? De acuerdo, sí señor. Flaps y tren iguales. Pero en la grabadora de datos de las cajas negras del avión no se indicó la presencia de Winchard. El GPWS no registró en ningún momento ese procedimiento. Cuando hay un wind shear, el comportamiento de la aceleración vertical de la aeronave se ve afectado. En este caso hubo un aumento del viento horizontalmente, pero que no influyó como causal del accidente, en este caso pues del aterrizaje antes de la pista. ¡Capitán Putrillo! ¡Arriba! ¡Arriba! Adicionalmente, mantendrán permanente contacto con el investigador a cargo, quien los orientará en los procedimientos para, en lo posible, conservar de manera inicial las evidencias perecederas. Al término de su labor, el funcionario de la SAR deberá rendir un informe de su gestión por escrito, suministrando a la Autoridad de Investigación de Accidentes todo el material fílmico o fotográfico disponible al respecto, preservando la debida cadena de custodia. El accidente fue un evento trágico que resultó de una combinación de malas condiciones climáticas y un error de cálculo durante la fase de aproximación de vuelo. El informe también apunta como factores contribuyentes la mala actitud del comandante al no evaluar los riesgos causados por el mal tiempo. Él se podría haber desviado de San Andrés y optar por el retorno a Bogotá o por el aterrizaje en otro aeropuerto de la región. Sirve como recordatorio de la importancia de tomar medidas de seguridad exhaustivas y capacitar a la tripulación para prevenir incidentes de este tipo en el futuro.